Queridos tesistas, muy buenos días. Les saluda Aristides Vara. Nuevamente estoy con ustedes para la segunda videoclase, ahora sobre cómo utilizar el estilo APA en sus tesis. Esta videoclase es bastante breve, sencilla y dinámica y estoy seguro que les será muy útil. Por favor, presten atención y véanla cuantas veces sean necesarios. No se olviden que deben revisar el capítulo 2 de su manual de tesis para que puedan citar adecuadamente y usar el estilo APA. Cualquier duda o sugerencia nos escriben por favor a Facebook, facebook.com/aristidesvara o a mi página web aristidesvara.net. Vamos a empezar. ¿Cómo usar el estilo APA en la tesis? Contenido. En esta videoclase discutiremos 3 puntos. En primer lugar, revisaremos el papel del estilo APA dentro de los pasos del método científico, así como una revisión de los pecados capitales que puedes prevenir usando el APA. En segundo lugar, describiremos los requisitos para usar el estilo APA. Finalmente, mencionaremos las reglas básicas de la presentación. Estos son estilos en la citación, estilos en las referencias, estilo en las tablas y figuras y estilo en la redacción científica. Empecemos. ¿Qué es el estilo APA? El estilo APA es una guía para redactar informes científicos. Esta guía ha sido creada por la Asociación Psicológica Americana desde más de varias décadas. Los científicos necesitan ciertas reglas para comunicarse, y dado que la tesis es un informe científico, debemos seguir esas reglas. Justamente son reglas de redacción que facilitan la comunicación y el intercambio de información entre científicos. Con este estilo se evita ambigüedades en la escritura, se evita presentar información incompleta, sesgada o confusa. ¿Pero por qué debemos usar el estilo APA? Sencillo, porque la mayoría de revistas científicas en ciencias empresariales usan el estilo APA como guía para sus publicaciones. Otras profesiones utilizan otros estilos. Por ejemplo, las ciencias médicas usan el estilo Vancouver y las ingenierías el estilo ISO. Dado que es uno de los estilos más populares, es importante aprender a usarlo. Para hacer una tesis en ciencias empresariales se investiga usando el método científico. El método científico es muy sencillo. Consiste básicamente en plantearse un problema y definir objetivos de investigación, documentarse lo suficiente como para entender el tema con profundidad, diseñar un método para obtener la información que se necesita y presentar la nueva información, más conocida como resultados, para su discusión y análisis. Justamente cada capítulo de sus tesis se relaciona a alguno de estos pasos. El capítulo 1 se refiere al problema de investigación y a los objetivos, el capítulo 2 a la fundamentación teórica, el capítulo 3 a la metodología y el capítulo 4 a los resultados de la investigación. Es vital que entiendan la importancia de cada capítulo, pues una tesis sería incompleta o deficiente si alguno de esos capítulos fallara. Por eso deben tener cuidado de no caer en alguno de los pecados capitales de las tesis. Y justamente el estilo APA te ayuda a prevenir estos pecados. Veamos. En primer lugar, debes tener cuidado con la gula. No toda información que encuentres te servirá para la tesis. Nosotros te exigimos como mínimo 30 fuentes, pero deben ser de calidad. No intentes engañarnos o engañarte usando información genérica y citándola como fuente. Si eres goloso, querrás trabajar solo con paper mills, que son documentos de pobre calidad, casi siempre plagiados y fáciles de encontrar. No seas goloso. Debes seleccionar adecuadamente qué información usar en tu tesis. Justamente el estilo APA te enseña a referenciar todas las fuentes que utilizas, dependiendo de si es un artículo científico, una tesis, un libro, un documento de internet, un video, etc. Cada tipo de documento tiene una forma peculiar de referenciar. Apréndelo. En el aula virtual hemos colocado una guía detallada para cada caso. El segundo pecado capital es la ira. Ten cuidado con la ira. Ese sentimiento es muy frecuente en los inicios de la investigación porque crees que no existe información o investigaciones previas sobre tu tema. No te enojes si no encuentras al principio. Si lees adecuadamente las reglas para buscar información que está en el capítulo 2 del manual de tesis, no tendrás mayor problema. Cuando haces la fundamentación teórica de tu tesis, ten cuidado ya que puedes cometer otros 2 pecados capitales: la envidia y la soberbia. La envidia se relaciona con el plagio de información. Este mal perverso puede destruir tu tesis por completo, ya que se convierte en un simple copiar y pegar y limita tu capacidad para analizar y sintetizar tu propia información. Nosotros no queremos un profesional soberbio, por eso sancionaremos drásticamente el plagio. Recuerda que el plagio recurrente puede llevarte a la expulsión de la universidad. Cuidado con ese pecado. Muchas veces se plagia porque no se sabe citar adecuadamente. Justamente el estilo APA te enseña a citar con corrección, dependiendo de si es una cita textual, referencial o una cita de cita. La soberbia es un pecado capital muy frecuente aquí.
Ocurre cuando has revisado muy poca bibliografía porque consideras que eres una de las pocas personas que está estudiando el tema y que aparte de ti no existe información sobre el mismo. Es importante ser humilde y siempre citar las fuentes de donde proviene para nuestra información. Recuerda que la búsqueda minuciosa es la regla, ya que casi siempre hay información sobre todos los temas que se investigan. Revisa las reglas para buscar información contenidas en el capítulo 2 del manual. La avaricia es otro pecado muy feo. No puedes ser egoísta y codicioso con tu información. Si ves que la información que tienes puede servir a otro compañero o colega, pues debes compartirlo. Ese es el objetivo de la ciencia, la generación y difusión del conocimiento. Cuando llegue el momento te apoyarán también. Los foros son ideales para intercambiar información. Hazlo y tendrás excelentes calificaciones. Por otro lado, debes tener cuidado y no ser lujurioso con la información, no seas superficial. Lee la información que consigues a profundidad, analiza y sintetiza. Hacer una tesis exige mucho análisis y síntesis, no simple revisión del tema. Finalmente, uno de los pecados capitales madre de los otros pecados es la pereza. No seas perezoso. Hacer una tesis exige mucho trabajo. Planifica tu tiempo y dedícale muchas horas. Recuerda que no es solo curso el que llevas. Estás adelantando tu tesis. Tu titulación viene en camino. Es una inversión, no un gasto. Existen 4 requisitos para usar el estilo APA. Veamos brevemente cada uno. El primer requisito es tener objetivos bien delimitados. Si no sabes qué vas a investigar, no sabrás qué información buscar. Así de simple. Es importante que tengas claros tus objetivos de investigación. Recuerda que al principio tendrás objetivos tentativos, ideas generales de lo que quieres, pero en la medida que vayas leyendo sobre tu tema, irás afinando tu tesis. Recuerda que para afinar bien tus objetivos necesitas leer mucho. Si no lo haces, te estancarás y no podrás terminarlo. El segundo requisito es obtener información de calidad. Existe muchísima información de buena calidad en Internet y en las bibliotecas universitarias. Debes buscar con cuidado. Hay miles de bases de datos que te recomendamos y que puedes acceder gratuitamente desde la página web del Instituto de Investigación. Revisa también el capítulo 2 del manual de tesis para identificar las mejores bases de datos. Recuerda que está prohibido el uso de paper mills en las tesis, así que no te molestes en usarlos. Deséchalos, porque es información de pobre calidad y casi siempre plagiada. El tercer requisito es controlar el plagio. Debes tener mucho cuidado de no plagiar. A veces se plagia sin saber. Para evitarlo, aprende a citar correctamente, indicando siempre la fuente de donde proviene la información. Recuerda que en 2 informes a lo largo del ciclo controlaremos con el sistema antiplagio los trabajos. El plagio amerita una nota de 0,0 y puede acarrearte problemas administrativos. Cuidado, no hay nada mejor que ser honesto intelectualmente y ser dueño de tu propia obra. Finalmente, el último requisito es organizar y estructurar la información. Cuando ya tengas toda la información necesaria, debes organizarla usando un índice tentativo de títulos y subtítulos. Recuerda que siempre va primero los antecedentes de la tesis, el cual consiste en una revisión minuciosa de qué tanto se ha investigado sobre tu tema, quiénes son los principales investigadores, qué han encontrado y qué les falta investigar. En segundo lugar, puedes presentar tus bases teóricas, donde van las definiciones de tus principales variables y una revisión esquemática y bien sintética de tu tema de investigación. Existen 4 reglas básicas para utilizar el estilo APA. La primera se refiere a la citación. Cuando haces una tesis debes aprender a citar y a diferenciar los 3 tipos de citas existentes. La segunda regla consiste en las referencias. Todas las citas deben estar referenciadas al final de la tesis, indicando toda la información completa de su procedencia. La tercera regla es el uso de tablas y figuras usando APA. En efecto, las tablas y las figuras siguen un formato de presentación. Es importante saber presentarlas. Finalmente, la redacción científica. Una tesis exige cierta sobriedad y respeto académico. Existen algunas reglas para una buena redacción. Veamos en detalle cada una de estas reglas. Ahora aprenderemos a usar las 2 primeras reglas del estilo APA, la cual consiste en citar y referenciar adecuadamente. Aquí hay 3 condiciones importantes. Primera, siempre se debe citar las fuentes de información. En efecto, una tesis siempre debe fundamentarse en información preexistente. Por eso siempre debes indicar de dónde proviene la información que presentas en tu tesis. No puede existir páginas sin al menos mostrar alguna citación. Mientras más cites, mejor. Segundo, toda cita siempre debe tener una referencia completa. No es suficiente con citar la información. Al final de la tesis debes indicar las referencias, es decir, cuál es la fuente de esa cita, de dónde proviene, en qué año se publicó, es una revista, una tesis, un informe, qué editorial ha empleado, en qué ciudad.
Tercera, debe usarse el modelo de citación y referencia según el tipo de fuente obtenida. Las referencias deben estar completas y siempre seguir el formato adecuado para cada caso. Es diferente la referencia cuando es un libro que cuando es un documento de Internet, que cuando es una tesis o un artículo científico o un artículo periodístico. Aprende a citar cada tipo, aunque te diré que en el Microsoft Word 2007 te lo hace automáticamente. Revisa los videos adjuntos a esto o revisa el manual de tesis para aprender cómo hacerlo. Hay tres tipos de citas. La primera es la cita textual. Con estas citas se transcriben frases enteras provenientes de una fuente. Es decir, se copia idéntico a la fuente original, son fieles a ella. Para usar este tipo de citas se usan comillas, cursivas, y se debe indicar tanto la fuente como el número de página de donde ha sido extraído. Cuando la cita textual tiene más de 40 palabras, debe ir en párrafo aparte, con sangría francesa y en cursiva, siempre indicando la fuente y el número de página entre paréntesis. Este tipo de citas es excepcional, es decir, no puede abusarse de ella. Se usa solo cuando la información presentada es extraordinaria y no puede modificarse. Ojo, con este tipo de citas hay algunas limitaciones. Primero, no uses más de 10 citas textuales en tu tesis. Segundo, las citas textuales no deben superar las 100 palabras por cada cita. Tercero, siempre comenta la cita textual, no debes dejarla sola, hay que comentar posteriormente. Mi consejo es, en lo posible, no uses citas textuales. La cita que siempre debes usar, porque es la mejor, es la cita referencial. En este caso ya no copias la información tal cual, sino que la parafraseas, es decir, la escribes usando tus propias palabras. Este es el mejor tipo de citas porque te exige redacción, estilo de escritura, síntesis y manejo del lenguaje. En la cita referencial siempre debes indicar el autor y el año de publicación, ya no es necesario el número de página.